es necesario resolver esos problemas. Lo mismo con la educación. Uno no puede aspirar a tener una educación de calidad cuando si un docente le tiene que dar clase a 40 chiquilines y tiene 30 grupos que aprender, entonces recién llega a mitad de año un docente de secundaria aprendiendo recién el nombre de ese chiquilín, cuando un docente tendría que ser desde el primer mes, tener muy pocos grupos, dedicarse exclusivamente a eso, conocer a fondo esos chiquilines, y eso requiere más docentes, más personal para la educación. Y, por supuesto, la seguridad requiere una policía mejor preparada, técnicamente preparada y con una dotación de policía que le permita actuar en la prevención del delito. Por tanto, es ahí donde crecieron los funcionarios que ha contratado, que han sido por concurso, oposición y mérito, no como antes, que se hacían de otra manera, que traían las tarjetas de fulanito de tal, representados por sultanito del otro lado, sino que esto ha sido un concurso donde toda la población se ha enterado, los jóvenes han participado, después luego se hace un sorteo, ese sorteo es transparente, luego se va a las pruebas, se estudia, se pasa el psicotécnico, etcétera, y se ingresa al Estado con todas las garantías para todos los funcionarios y para ingresar en las áreas más necesarias donde la gente nos está pidiendo mejores políticas. Entonces, pero ellos están en desacuerdo, nos dicen que además eso no lo van a hacer, nos están diciendo que además no van a invertir más en educación, porque la calle Pou fue contundente en este caso, dijo yo no voy a gastar más en educación, con lo que estoy gastando voy a tratar de que se haga mejorar. Se va a gestionar mejor. Se va a gestionar mejor, que esa es una respuesta muy vaga. Es una respuesta que no resuelve los problemas de fondo del Uruguay. Vos decís que es casi un eslogan. Y claro, no, es casi no, es un eslogan entero. Entonces me parece que en definitiva tenemos esa situación de campaña. Por otro lado nos dicen que van a bajar algunos impuestos, ¿no? Porque también es bueno, porque usted sabe, que porque van los a subir impuestos... alguna franja del impuesto mínimo. Sí. Ustedes saben que los impuestos, por supuesto, ¿por qué se llaman impuestos? Porque son imposiciones, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Si no serían contribuciones voluntarias. En vez de llamarlo impuesto, le llamaríamos contribuciones voluntarias. Y ahí no habría nada. Y claro, cosa que los uruguayos no haríamos nunca, ¿no? Claro. Está complicadísimo. No tienen que obligar para sacar la cédula, imagínate va a pagar algo. Ya. Ni un peso en la caja. Es así. Pero entonces nos proponen, por ejemplo, derogar el IAS, ¿verdad? Sí. El IAS, que lo paga el 20% de los jubilados de las jubilaciones más altas. Es decir, el 80% de los jubilados de este país no paga el IAS. Y la propuesta de blancos y colorados es derogar el IAS. Quiere decir que están gobernando... Y darle aguinaldo a los jubilados que cobran menos de 10.000. Sí, claro, pero usted imagínese esto. Con la pérdida que tuvo Raúl Sendic en ANCAP, porque se le agregó el... No, sí, por eso, han dicho cada cosa. Pero usted pero no olvidar y decirle a la gente, porque también hay que decírselo, ¿sí?, que fue una circunstancia que tuvo que ver con el cambio ahora lo podemos de explicar y todo lo demás, que ahora Alejandro perfectamente. se lo explica. Pero a ver, fue una vez... Sí, sí. Y el aguinaldo ya quedaría como una partida fija. Claro. Pero además usted tiene que considerar entre el aumento o una partida una vez por año. Exacto. La política ha sido aumentar las jubilaciones. Nosotros sabemos que hemos tratado de aumentar las jubilaciones más bajas. Ha crecido porcentualmente un 170 y pico por ciento las jubilaciones. Claro que en realidad estaban tan sumergidas las jubilaciones que van creciendo y aún se es necesario mucho más. Pero yo lo que digo es, nosotros los acusamos a ellos y decimos, porque es verdad, que han gobernado históricamente para un sector muy minoritario de nuestra población. Y hoy nos hacen política de ese tipo, porque derogar el IAS es mejorar al 20% de los jubilados que más ingresos tienen, no al 80% del resto de los jubilados. Pero fueron los de la campaña de firmas, ¿no? Por supuesto que fueron los de la campaña de firma, pero además le van a derogar el IAS a Julio María Sanguinetti, a Luis Alberto Lacalle, le van a derogar el IAS a los generales del ejército que violaron, que en realidad llevaron adelante la dictadura militar, porque son eso las jubilaciones de las que están hablando. O sea, siguen gobernando para los mismos, siguen gobernando para ese mismo sector. Porque en realidad esas son las grandes jubilaciones, no es la de los trabajadores de la construcción, no es la de las empleadas domésticas, no es la de los trabajadores de la industria, es para esas otras jubilaciones que están gobernando. Entonces me parece que eso es un error, no es un error, es lo que ellos piensan, gobernar para una minoría y que al resto se ajuste el cinturón. Y al resto le prometen cosas, antes te ofrecían 3 chapas y 2 ladrillos, ahora te dicen te vamos a dar aguinaldo, te vamos a dar esto, te vamos a dar esto, y no van a dar nada. Yo recordaba el otro día, Jorge Valle, ganó la campaña del 99 y hablaba del 4,5 para la educación. Jorge Valle nos ofrecía a los uruguayos invertir un montón de cosas en educación, el que te cantaba la justa. Sí. Y terminamos invirtiendo 2,4 al lado de Haití, en el gobierno de Jorge Valle, con un 40% de pobreza. Es decir, para propuestas demagógicas, decir te doy, ellos en eso son profesionales de la política. Voy a mandarte. Claro, también comienza una campaña con una diferencia porcentual tan amplia que en realidad yo creo que en un principio tampoco se pensó en ganar y por lo tanto no en proponer.
No, por supuesto, ellos venían haciendo una campaña que era de ver cómo se Y por posicionaba. eso por la positiva, Sí, ¿no? sí, de Hacemos ver un cómo se mensaje posiciona. por la positiva, llevamos una campaña amable, estamos pensando para más adelante. Sí, sí. Pero además en esta lógica de tratar de tergiversar las cosas, lo que decíamos recién de ANCAP. Bueno, ANCAP tenemos una empresa pública que tiene un nivel de inversión como nunca antes en la historia ha tenido. Es decir, que ha hecho unas transformaciones brutales en nuestro país, que ha mejorado todas sus plantas industriales con inversiones que son de la propia empresa y Ujú. por tanto ha destinado muchas de las ganancias que ha tenido, no las ha volcado a otro lado porque los ha volcado a invertir. Y porque cuando uno invierte lo que hace es esperar que en el futuro tenga mejores resultados. Por eso las empresas invierten. Entonces el Estado tiene que invertir para no quedarse atrás. Claro. Entonces, y se dio una situación concreta con ANCAP que refiere a un problema que tenemos, que es el siguiente. Uno tiene que tomar en cuenta que el petróleo es la materia prima de ANCAP, es algo que está muy caro en el mundo y que tiene, con los conflictos que tiene el mundo hoy, una variabilidad de precios muy grande. Pero no solo eso, porque nosotros cuando compramos petróleo lo compramos en dólares. Entonces también hay que ver que el dólar ha variado muchísimo también. Entonces cuando uno hace el balance de la empresa, una empresa que vende en pesos, pero que tiene que comprar su materia prima en dólares, es ahí cuando en el balance se generan estas situaciones donde si uno vendió el mes pasado a $1.20 y ahora cuando sale a comprar con lo que vendió el mes pasado, el dólar está a 23, por tanto tiene que poner más pesos, ahí es donde se le genera un problema de balance comercial y También le tiene genera que un ver déficit. la competitividad uruguaya. Por supuesto. Entonces no puede No, ajustar la paramétrica de acuerdo a lo no, que son los valores con los cuales es que si trabaja. nosotros le trasladamos, esto es una idea de ellos, por supuesto se lo han reclamado muchas veces a los directores, incluso a Raúl Sendí cuando era presidente lo reclamaron sistemáticamente. Ellos reclaman sistemáticamente transformar a precios, trasladar a precios del consumidor inmediatamente los precios internacionales. Entonces, no le generamos certeza, porque en realidad un día la nafta va a valer una cosa, ustedes fíjense en la cotización del dólar todos los días cambia y la cotización del barril de petróleo todos los días cambia. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer? Un día le vendemos a 35 la nafta a los uruguayos, al otro se la vendemos a 20, al otro se la vendemos a 40. Entonces, aquellos actores productivos que tienen que generar ecuaciones de negocio, si no tienen idea cuánto vale el precio del combustible, que es un componente, un costo fijo para su producción, entran en dificultad. Entonces nosotros no estamos con esa política de generar inestabilidad y lo que hacemos es, cuando hay variaciones de precio, lo que hacemos es establecer una paramétrica que nos dé un promedio y por momentos la empresa tiene algunas pérdidas que las compensa luego cuando se modifican nuevamente los precios internacionales. Pero además lo que estamos haciendo es destinando mucha inversión pública justamente para reducir el peso que tiene hoy la variación del precio de los hidrocarburos, ¿no? Porque hemos invertido en una matriz energética que es renovada y que vamos a tener casi el 70 y pico por ciento de producción de energía eléctrica en energías renovables y vamos a ser menos dependientes del petróleo. Acá en Uruguay, cuando hay sequía y el cambio climático llegó, tenemos que prender la Central Valle. Y prender la Central Valle es como calentar una casa con una quematuti que en vez de ponerle leña le ponemos dólares. Y sí, ¿No? es una cosa vetusta, Exactamente. vieja, Entonces, algo que... toda la transformación que estamos haciendo, los molinos de viento, la regasificadora que hizo ANCAP, que va a incorporar el gas natural como otro componente más de la matriz energética. Hay una cantidad de obras. La desulfurizadora no que genera. porque Justamente. yo digo que como tiene un nombre difícil la gente no... Nada, no lo dice. Pero la realidad es que le ha aportado muchísimo al país y no lo hemos tomado ni siquiera en cuenta. No, Es algo que se inauguró un día con la presidenta Sí, sí. argentina y se terminó en ese momento. Que es uno de los aportes más importantes a las condiciones medioambientales de nuestro Claro, país, porque le estamos sacando justamente. uno de los componentes más nocivos para el medio ambiente en las naftas, ¿no? Y además eso genera además otra cadena que va a servir para los fertilizantes, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de las inversiones que están haciendo ANCAP en algo estratégico importantísimo, que es la prospección petrolera. Ujú. Eso tiene un costo. Con una confianza Que va a tener internacional, además, Claro, pero nunca vista. es un costo que asumimos hoy los uruguayos, que está asumiendo nuestra empresa pública, gastando en eso, para en el futuro poder tener una producción petrolera y que obtener ganancias. Entonces, o si no lo hace nuestra empresa pública, quizá puede ser la ilusión de la oposición cuando cuestionan ANCAP, y es que no lo haga nada nuestra empresa pública y que vengan las privadas transnacionales a hacerlo por nosotros. Y nosotros eso no queremos un Estado fuerte. Los uruguayos le dijimos que no queríamos vender las empresas públicas y que queremos empresas mejores, y no vamos a permitir que nuestra empresa pública no haga las inversiones necesarias para que después tenga que venir las transnacionales a llevarse el petróleo que tenemos en nuestro país. Hoy presenta Fiat, hablábamos ayer con Leonardo de León, un coche que funciona a etanol, a nafta con etanol y a gas, ¿no? Pensando en los tiempos de la regasificadora.
O sea, esas cosas que decíamos, ¿no? De dar un pasito adelante. Todas esas posibilidades las vamos a tener cualquiera de nosotros. Sí, por Cualquiera de nosotros en un tiempito y nada más. Capaz que no visualizamos esas cosas, ¿no? No, y uno hace esas inversiones y capaz que, claro, desde una política muy demagógica se puede cuestionar, pero lo que va a pasar es que en el futuro muy próximo vamos a tener resultados muy buenos para los uruguayos. Y en realidad que nuestras empresas públicas obtengan ganancias nos va a generar la posibilidad de financiar un montón de proyectos y de políticas públicas que nosotros estamos hablando que son importantes. Por ejemplo, un sistema de cuidado. Sin ganancia de nuestras empresas públicas es muy difícil financiar nuevas políticas públicas. Entonces, en definitiva, hay una propuesta programática que es armónica, que desarrolla todas las áreas de nuestro Estado, que tiene que ver con en dónde se recaudan los impuestos, a quién le cobramos los impuestos, a quién destinamos las políticas. Y las políticas las destinamos a toda la población. Yo creo, hay otra, a veces se nos instala en la cabeza una idea de que pobres son los que no trabajan. Y en realidad esa es una idea que nos han instalado desde la derecha, y no es así. Hay mucha gente que trabaja, hay muchísima gente que trabaja y que no llega bien a fin de mes y que es pobre. Y es más, de las personas que reciben las transferencias monetarias del MIDES, el 93%, por supuesto que hay patologías, no podemos hablar de las patologías, el 93% de las familias que reciben las tarjetas del MIDES trabajan. Y los ingresos de ese núcleo familiar representan la transferencia del MIDES un 25%, el 75% restante es producto del trabajo. Quiere decir que esa idea de que le damos tarjeta a estos que están sentados tomando vino y no haciendo nada, esto no quiere decir que Además no pueda haber alguna situación de ese tipo, ¿no? Claro. El problema es que uno no puede decir eso cuando estamos hablando del 97, esto es una investigación de la Universidad de la República. Pero digo más. Se ha corregido sobre la marcha también, como Se el ha ido caso de con- las asignaciones Por familiares. supuesto. Pero además el tema, si encontramos una familia que está en esa situación, que percibe el máximo que puede percibir de, digamos, una tarjeta MIDES mejorada, asignaciones familiares mejoradas y duplicada la tarjeta Uruguay Social, el máximo que está recibiendo son 4.000 pesos esa familia. Sí. O sea, con 4.000 pesos yo me pregunto quién vive en este país. Con 4.000 pesos nadie. Entonces, primero, es una falacia pensar que una persona con 4.000 pesos está todo el día tirada en la casa porque no hace más nada. Realiza otras actividades. Por supuesto que hay patologías y eso hay que combatirlas y hay que tratar de trabajar con ellas, hay que tratar de generar las condiciones. Pero después, ha habido una política económica que no ha generado la posibilidad de que el resto de la población, el resto absoluto de la población, pueda disfrutar de gran parte del crecimiento económico. Porque algunos me dicen, el otro día me decía un vecino, me decía, no, yo lo que tengo lo tengo por el esfuerzo que llevo adelante y por mi trabajo, porque me levanto todos los días a las 6 de la mañana, entonces lo que logré, que me compré la moto o me compré el auto, arreglé mi casa, fue porque me estoy matando laburando, y no por lo que haya hecho el gobierno del Frente Amplio. Yo le decía, pero ¿usted en los 90 trabajaba? Sí, ¿y dónde trabajaba? En la construcción. Y hacía el mismo esfuerzo en los 90. Un trabajador de los 90 hacía el mismo esfuerzo de levantarse de mañana, salir a trabajar, salir a remarla, pero no podía comprarse su moto, no podía arreglar su casa. ¿Por qué? Porque hay un contexto, que hoy hay consejo de salario, que hay una serie de políticas que está el Estado que permiten que tu esfuerzo valga mucho más de lo que valía antes con las otras políticas económicas. Entonces lo que tenemos que valorar nosotros es que esa campaña que nos están haciendo de que uno lo que tiene lo tiene solo por su esfuerzo personal, no es tan así. Como el viento de cola también. Es lo mismo de la idea del viento de cola, es decir, ¿No? el esfuerzo personal es muy importante, ¿no? Porque aquel que estudió, se quemó las cejas para estudiar y puede hoy recibirse y poder con un título trabajar, bueno, pero no nos olvidemos que en la década del 90 había una cantidad de universitarios que tenían que manejar un taxi porque no tenían trabajo, había una cantidad de universitarios que se iban del país, o sea, los trabajadores se esforzaban pero no tenían salario, no tenían ingresos, no tenían esa posibilidad. Hoy hay un contexto diferente que permite que todos podamos, de alguna manera, con nuestro esfuerzo, recibir una porción cada vez mayor del crecimiento económico de nuestro Ahora país. dicen, Alejandro, que hay una clase media que está descontenta. Ujú. Y también dicen que es a donde se dirigen las propuestas que hace el Frente Amplio. Sí, en este país viste que somos todos clase media, ¿no? Es medio difícil de diferenciar quién es clase media. Desde que llegó el vallismo al Uruguay a principios del siglo, somos todos clase media. Entonces vos le preguntás a un trabajador de la construcción y te dice que es clase media. Le preguntás a un abogado o a un médico y te dice que es clase media. Le preguntás a un anestésico quirúrgico que gana $100.000 por mes y te dice que es clase media. Entonces te dice un tipo que gana 25.000 pesos dice que es clase media y un tipo que gana $100.000 dice que es clase La media. pregunta de mi mamá, ¿quién pone los límites? Seguro. ¿No? Es ¿Quién muy pone el difícil. límite? Es muy difícil. Yo lo que digo es, hay un 70% de los trabajadores, y no estamos hablando solo de los trabajadores, o sea, estamos hablando de todos los trabajadores, que no paga IRPF. 70%. Hay un 30% solo que paga IRPF. Tenés hijos a cargo hasta 40 palos, ¿no? Con hijos a cargo hasta 40.000 pesos no pagás IRPF.
No llega tanto, no. 39.800 está la... Eso es como núcleo familiar. Ah, como núcleo completo. Como núcleo familiar. Como ingreso individual, uno empieza a pagar, si 23 tiene hijos, variantes. 25, 24. 25. ¿Está? Y tenés de 25, o sea, como núcleo, 40, ¿verdad? Ojalá pagáramos todos, ¿no? Porque Sí, me claro, parece ojalá que eso quiere decir que más. tenemos mejores salarios. Claro. A ver, Eso a tenemos. mí me encantaría pagar IRPF y esto lo digo de todo corazón, pero también me gustaría que bajara la papa y también me gustaría que bajara un montón de alimentos que me parece que se fueron para arriba y nunca más bajaron. Sí, bueno. Eso es otra cosa que me parece que el Frente Amplio está en el debe de regular un poco los precios, ¿me entendés? Porque sube el salario, está bien, no estamos tan cagos, pero también subieron los alimentos. Es verdad. Es verdad. Esa es una situación. Hay dos problemas ahí. Hay dos problemas. En el caso de las frutas y verduras de estación, siempre suben en determinados momentos. Está bien. Eso es una cosa que. Pero también- la papa un día se disparó a 30 mangos y nunca más bajó a No, 10 no. como estaba, 12. Ahora está un poquito más baja, ahora está como 18 la papa. Sí, Está mirá 18. que no es, es No, una no, no, realidad, está bien. No, es una realidad, pero yo hay estoy de días que acuerdo está con lo que vos 50 decís. también te digo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Eso es una dificultad que tenemos del siguiente problema. Yo creo que necesitamos un Estado mucho más fuerte defendiendo el bolsillo de los trabajadores, el bolsillo de la gente. ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo? Claro, que pasa en Argentina. Pero, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, hay varias estrategias. Una es apostar a la desconcentración de nuestra economía. Porque nosotros hoy tenemos cadenas comerciales que son oligopolio y fijan precios. ¿Qué quiere Bien. decir esto? Si yo tengo que comprar pasta de dientes y para comprar pasta de dientes solo hay dos cadenas que son las que importan esa pasta de dientes, Chao, me en mataron. realidad pusieron el precio y si no, no compro pasta de dientes. Lo mismo te pasa con una serie de otros productos. Entonces lo que hay que trabajar es por desconcentrar la economía. Es decir, que hayan más actores que puedan intervenir en la actividad económica. Uno de ellos es el Estado, regulando algunas cosas, estableciendo algunos criterios, bajando algunos... Es lo que hicimos, por ejemplo, con la ley de inclusión financiera. En el primer gobierno del Frente Amplio bajamos 5 puntos de IVA, que el IVA lo pagamos todos los días cuando vamos a consumir algo, ¿no? Totalmente. Ahora, nadie lo vio. Algo que valía 100 pesos no bajó 5 pesos. No, en la Lo góndola dejaron no en se 100 vio. pesos y la reducción del impuesto se la quedó la cadena comercial. Entonces ahora que dijimos, no, vamos a devolverla a la gente. Entonces si vos vas a comprar con una tarjeta de débito, que es la misma tarjeta que usás para sacar la plata del cajero automático, en vez de ir a sacar la plata en el cajero automático y después ir al supermercado, andá derecho al supermercado, pasás la tarjeta Y te ahorras un 4. y te ahorrás un 4. Entonces de alguna manera nos aseguramos que esa rebaja vaya a la gente directamente. Eso ¿no? está espectacular. Y esa es una forma de combatir justamente el incremento de precios, y otra forma de La combatir es... formalidad también. La formalidad es otro mecanismo que nos ayudará a justamente mejorar sustancialmente los precios, y después, por supuesto, la promoción de actividades productivas. Por ejemplo, le doy una noticia. Mañana en la Cámara de Diputados vamos a votar una ley por la cual se reserva el mercado de alimentos y de pesca artesanal, es decir, para la producción familiar y la pesca artesanal, el mercado del Estado de compra de alimentos. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que hay esta situación. Entonces lo que decimos es, a los productores familiares y a los pescadores artesanales, el 30% de las compras de alimentos del Estado se las va a comprar a ellos. Perfecto. Con lo cual generamos condiciones para golpear a aquellos sectores concentrados, porque ¿qué pasa? Esta gente produce y luego se la tiene que vender al intermediario. Y es el intermediario el que termina sacando la ganancia. Y por eso uno, si va a una cadena de supermercado, un kilo de banana le vale 60 pesos, y si va a la feria le vale 50. Y si armamos- Pasa con la carne también. Con todo. O sea, son temas que, lo de las farmacias, Sí. que Mujica puso sobre la mesa y bueno, bastantes problemas están Sí. surgiendo. Y si se arma un Estado que compre, que importe, que traiga Es difícil. parte del Estado, que diga, bueno, está, yo saqué, como decía vos, vamos a poner el mismo ejemplo, la pasta de dientes. La traen solamente 2 cadenas. No, ahora la va a traer también el Estado. Y el Estado le va a poner el precio que la tiene que poner. Bueno, eso en este